Les escribo para presentar el aguinaldo de 2011, con la certeza de ofrecerles un regalo agradable, tanto por el valor que el aguinaldo como tal tiene en nuestra tradición salesiana desde los tiempos de Don Bosco, como por el tema escogido que interesa a nuestra vida, a nuestra misión y a nuestra capacidad de ayudar a descubrir que la vida es vocación, como también por el momento que vivimos como iglesia y familia salesiana, sobre todo en Occidente. Después de haber invitado a la familia salesiana a trabajar en la evangelización, el rector mayor les hace una apremiante llamada para que propongan a los jóvenes convertirse en discípulos y apóstoles de Jesús. La evangelización y la vocación constituyen un binomio inseparable para la misión salesiana. La evangelización es auténtica cuando suscita vocaciones y proyectos de vida evangélica. Los retos de la llamada de los apóstoles narrados en los evangelios manifiestan cómo la vocación es un encuentro personal de amistad que llena el corazón y transforma la vida. Es un reto hoy, sobre todo en el contexto occidental, proponer a los jóvenes la vocación cristiana y los proyectos de vida apostólica, religiosa y sacerdotal. El aguinaldo de este año es una invitación a sentir, testimoniar y proponer la felicidad que nos llega de la vida en Cristo. Para entenderlo mejor, les propongo un camino de reflexión en torno a 3 núcleos temáticos muy importantes para motivar un posterior y calificado empeño vocacional. El primer paso que propongo, como amo decir, es volver a Don Bosco. Creo que es muy importante conocer su experiencia para descubrir los criterios y las actitudes que caracterizan su acción y así iluminar nuestro trabajo vocacional. Don Bosco vivió en un ambiente y una cultura poco favorable, contraria al crecimiento de las vocaciones eclesiásticas, con una creciente oposición hacia la Iglesia. La libertad de culto y la activa propaganda protestante desorientaban al pueblo sencillo, presentando una imagen negativa de la Iglesia, del Papa y del clero. Se había creado en el pueblo y sobre todo entre los jóvenes un clima impregnado de ideas liberales y anticlericales. Don Bosco no se desanimó. Buscaba cómo descubrir posibles signos de vocación en los jóvenes que él encontraba. Los colocaba a prueba entre los compañeros y los acompañaba hacia un camino de crecimiento. Se hacía, en otras palabras, colaborador del don de la gracia de Dios. Su acción apuntaba sobre elementos bien precisos. Se empeñaba en crear un ambiente en el cual la propuesta vocacional podía ser favorablemente acogida, por lo tanto, llegar a su maduración. Alimentaba una verdadera cultura de la vocación, caracterizada por la presencia en medio de los jóvenes y de un testimonio feliz. Un clima familiar que favorecía la apertura de los corazones.
Para nutrir tal cultura, Don Bosco proponía una fuerte experiencia espiritual, alimentada de una constante piedad sacramental y mariana, y de apostolado entre los compañeros, vivida con entusiasmo y disponibilidad. Un segundo elemento sobre el cual apuntaba Don Bosco era el acompañamiento espiritual. Su acción se modelaba según se tratara de jóvenes o adultos, aspirantes a la vida eclesiástica o a la vida religiosa, o simplemente a la vida de un buen cristiano y un honesto ciudadano. Un director de espíritu atento y prudente, sostenido por un intenso amor a la Iglesia. Es lo que nos enseña Don Bosco. Vivamos con felicidad y entusiasmo nuestra vocación. Propongamos a los jóvenes y adultos, hombres y mujeres, la vocación salesiana como respuesta adecuada al mundo de hoy y como proyecto de vida capaz de contribuir positivamente a la renovación de la sociedad actual. Hemos visto cómo Don Bosco buscaba crear en torno a sí un ambiente, o mejor dicho, una cultura vocacional. El segundo núcleo temático del comentario al aguinaldo de este año nos ayuda a comprender qué cosa significa y en qué consiste una cultura vocacional. Hablar de cultura vocacional es importante porque muchas veces nos encontramos con diversidad de pensamientos y de acciones con las personas y comunidades de referencia. Una cultura requiere mentalidad y actitudes compartidas de una comunidad que vive, testimonia y propone al mismo tiempo los valores cristianos. No puede ser la acción aislada de alguno que obra a nombre de los demás. Una cultura vocacional requiere del trabajo sistemático y racional de las energías de una comunidad. Los contenidos que esa comunidad desarrolla miran a tres áreas: la antropológica, la educativa y la pastoral. La primera ayuda a comprender cómo la persona humana es intrínsecamente permeada por la perspectiva de la vocación. La segunda, abierta a la relación, favorece la propuesta de valores compartidos con la vocación. La tercera área presta atención a la relación entre vocación y cultura y ofrece conclusiones operativas para el trabajo vocacional. Cada acción o pensamiento se basa sobre una imagen de hombre, espontánea o refleja, que guía nuestro hablar y proceder. Esto sucede también en el ámbito educativo y pastoral. El cristiano desarrolla una imagen de hombre elaborando su propia experiencia y su comprensión a la luz de la fe. La revelación cristiana no se sobrepone a la experiencia humana, sino que desvela el sentido más profundo y definitivo. En esta perspectiva, la vocación no es algo más dado a algunos, sino una visión de la existencia humana caracterizada por la llamada. El primer trabajo de la cultura vocacional es, entonces, elaborar y difundir una visión de la existencia humana concebida como llamada-respuesta. Porque el ser humano es una red de relaciones. Una cultura vocacional debe ayudar a prevenir en los jóvenes una concepción subjetivista de la existencia que lo lleve a ser el centro y la medida de sí mismo, que concibe la realización personal como defensa y promoción de sí mismo en vez de ser apertura y donación. La vida es apertura a los demás, vivida como relación cotidiana y apertura a la trascendencia que desvela el ser humano como un misterio que solo Dios puede explicar
y solo Cristo puede llenar. La unicidad de la existencia pide que se apueste sobre valores importantes que van encarnados en las elecciones que se hacen. Los jóvenes, a medida que crecen, juegan el propio éxito sobre un proyecto o sobre la calidad de la vida. Una cultura vocacional debe promover el crecimiento y la elección de una persona en relación a lo bueno, lo verdadero y lo bello. En la acogida de estos consiste la plenitud. Descubrir y acoger la vida como don y tarea es un empeño posterior de la cultura vocacional. La vocación es una definición que la persona da a la propia existencia, percibida como don y llamada, guiada por la responsabilidad, proyectada con libertad. Leyendo la Escritura, se descubre cómo el don de la vida encierra un proyecto que poco a poco se manifiesta a través del diálogo consigo mismo, con la historia y con Dios, y que exige una responsabilidad personal. La imagen más fuerte de la Escritura es aquella de la alianza entre Dios y su pueblo, que el hombre debe asumir como proyecto de vida, guiado por la palabra que lo interpela. Para dar vida a una cultura vocacional, es necesario promover algunas actitudes no siempre apreciadas, queridas y rectamente interpretadas por la cultura contemporánea. La búsqueda de sentido en los acontecimientos y en las cosas, cuya educación requiere largo tiempo. La apertura a la trascendencia, a la acogida del misterio, de lo sacro, a la reflexión y a la elección religiosa. Descubriendo los límites de lo humano, se va más allá de lo visible y lo racional. La adquisición de una mentalidad ética que oriente hacia el bien y rechazando el mal, fundada sobre valores más que en medios. Esta mentalidad apunta más a la calidad humana tanto individual como comunitaria. Adquirir una visión proyectual que, organizando recursos y tiempos, sepa orientar la vida hacia ideales dignos. Y finalmente, trabajando en la solidaridad que mueve y educa al servicio, transformando la persona mientras se empeña por los demás. Habiendo tratado las tareas y actitudes de una cultura vocacional, creo que es importante analizar algunos aspectos que suelen estar presentes en la animación y en la propuesta vocacional. Promover una cultura vocacional, sobre todo por la pastoral juvenil. Educar al amor, a la castidad y a la oración. Cuidar el acompañamiento personal. Valorar la centralidad de la consagración religiosa en la misión salesiana. Hacer del movimiento juvenil salesiano un lugar vocacional privilegiado. Estos aspectos, que constituyen el tercer núcleo temático del comentario del aguinaldo, se convierten en sugerencias operativas para los grupos de la familia salesiana y sus realidades locales. La dimensión vocacional es el principio inspirador y la salida natural de la pastoral juvenil salesiana. Empeñándose en crear un ambiente en el cual se viva y se transmita una verdadera cultura vocacional, la pastoral juvenil debe proponer a los jóvenes los diversos caminos vocacionales y acompañarlos en su discernimiento. Dos elementos pueden ayudar al desarrollo de una cultura vocacional: testimonios con la capacidad de asegurar la orientación y el acompañamiento a las personas.
En un contexto cultural y social tan sexual, que transmite sus contenidos en la calle, en la televisión, en el ciberespacio, tiene una gran importancia en la educación hacia el amor y la castidad. Es importante ayudar a los adolescentes a integrar su crecimiento afectivo sexual con las otras dimensiones de la persona, comprendida al de la fe. A veces muchos, por desgracia, han tenido experiencias de poco amor en familia y de amistades superficiales. Desde siempre en la experiencia espiritual de la Iglesia, la oración es la mejor pastoral vocacional. Los jóvenes hoy, no obstante el ritmo frenético de la vida y una cultura caracterizada por el consumismo y por el relativismo ético, parecen buscar una cierta interioridad. El educador salesiano debe ayudar a los jóvenes a entrar en una verdadera y profunda vida de oración hasta madurar la propia elección vocacional, garantizando las condiciones de base, como el silencio, la reflexión, la ayuda a leer la vida, a la escucha, la contemplación, la gratitud y la confianza. La oración cristiana, centrada sobre la escucha y sobre el estudio de la palabra de Dios, se alimenta con la participación a la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia. La oración salesiana, de modo especial, se caracteriza por un estilo y una forma actual de organizar la vida en torno a algunas percepciones de fe, opciones de valores y actitudes. Solo con una vida de oración centrada en Cristo, el joven podrá adquirir y consolidar la propia elección vocacional, sobre todo si es una vocación de consagración especial. Otro elemento fundamental en la pastoral vocacional es el acompañamiento personal de los jóvenes. La gracia del Espíritu que obra en el corazón de las personas tiene necesidad de la colaboración de la comunidad y un maestro espiritual. El acompañamiento salesiano, privilegiando el diálogo personal, se caracteriza por un conjunto de relaciones que ayudan al joven a asimilar los valores y las experiencias vividas. Por eso, junto a cada santo, existe un maestro de espíritu que lo ha acompañado y guiado. Este proceso, estructurado por experiencias y niveles sucesivos, debe privilegiar algunos puntos fundamentales. El conocimiento de sí mismo, descubriendo sus propios dones y sus límites. El reconocimiento de Jesús como el Señor resucitado y sentido supremo de nuestra existencia. La capacidad para leer la experiencia de la propia vida y las circunstancias de la historia como don de Dios y como llamada a colocarse en disposición de la misión por el reino de Dios. La asimilación de los valores evangélicos como criterios permanentes que orientan las elecciones de la vida cotidiana. La misión educativa y evangelizadora de la familia salesiana es enriquecida por la presencia significativa y complementaria de sacerdotes, religiosos, consagrados y laicos. La consagración religiosa se coloca en la familia salesiana como un signo necesario. La consagración manifiesta una elección total en el seguimiento de Jesús e indica a los laicos que en la misión no es simplemente una ayuda complementaria, sino una particular experiencia de Dios compartida de la misma espiritualidad y de la misma misión. Siguiendo el ejemplo de Don Bosco, que sabía comprometer a sus muchachos en sus entusiastas iniciativas, se delinean dos plataformas para valorar: el asociacionismo juvenil y el voluntariado. El movimiento juvenil salesiano es una realidad plena de vida y representa una expresión significativa de la fuerte atracción que la persona y el carisma de Don Bosco marcan todavía hoy a los jóvenes. Es tarea de la familia salesiana valorar y acompañar esta experiencia asociativa y con entusiasmo y libertad proponer un trabajo vocacional confiando en la acción del Espíritu. El voluntariado es siempre más un campo donde se experimenta una visión vocacional de la vida, inspirada en el Evangelio vivido según la espiritualidad juvenil salesiana. Una verdadera escuela de vida que ayuda a educar a los jóvenes en una cultura de solidaridad en las relaciones con los demás, sobre todo en los más necesitados.
En mis viajes he constatado la enorme fuerza de atracción y entusiasmo que suscita la persona de Don Bosco entre los jóvenes y los adultos. La gente sencilla y las autoridades, los políticos, los operadores sociales, también entre diferentes culturas y religiones. Muchos están agradecidos por la presencia y la obra salesiana y se sienten orgullosos de haber experimentado la pedagogía salesiana. Frecuentemente el recuerdo de Don Bosco suscita un gran entusiasmo popular y mueve enteras poblaciones. Somos herederos y continuadores de un carisma especial que Dios ha suscitado para los jóvenes, sobre todo los más pobres y en situación de riesgo. Debemos vivir y testimoniar nuestra vocación salesiana con un gran sentido de agradecimiento. Debemos hablar de nuestra vocación, de Don Bosco y de su misión, de aquellos hermanos y hermanas que han vivido y viven su vocación de un modo admirable y atractivo. Les propongo un relato que encierra los temas que tienen que ver con la concepción de la vida como vocación. A ustedes les dejo la profundización. A voi lascio l'approfondimento. En el lejano oriente vivía un emperador rico y poderoso. En todas las cortes del mundo se tejían alabanzas de su reino, de sus palacios y de su sabiduría. Pero los bardos y los cuentacuentos que peregrinaban de castillo en castillo ponderaban sobre todo sus inmensas riquezas. Bastarían solo las piedras de su diadema para mantener a una ciudad, declamaban. Como siempre sucede, todo esto fomentó la envidia y la codicia de otros reyes y de otros pueblos. Algunas tribus de bárbaros feroces y violentos se agolparon en las fronteras e invadieron el reino. Nadie lograba detenerlos. El emperador decidió refugiarse entre las tribus fieles que vivían en las montañas, más allá del terrible desierto. Una noche, dejó el palacio imperial seguido por una ágil caravana que transportaba su fabuloso tesoro de lingotes de oro, joyas y piedras preciosas. Para hacer más expedita la marcha, lo acompañaban solo sus guardias escogidas y los pajes que le habían jurado fidelidad absoluta hasta la muerte. La pista a través del desierto serpeaba entre dunas de arena quemadas por el sol, desfiladeros angostos y puertos empinados, una pista conocida por pocos. A mitad del camino, mientras trepaban por un repecho pedregoso, agotados por la fatiga y por el ardiente reflejo de las rocas, algunos camellos de la caravana se derrumbaron jadeando y no se levantaron ya. Los cofres que transportaban rodaron por las laderas de la duna, se destrozaron y desparramaron todo su contenido de monedas, joyas y piedras preciosas que se metieron entre las piedras y en la arena. El soberano no podía aflojar la marcha. Los enemigos probablemente se habían dado cuenta de su huida. Con un gesto entre agrio y generoso, invitó a sus pajes y a sus guardias a que se quedasen con las piedras preciosas que pudiesen recoger y llevarse consigo. Un puñado de aquellos objetos preciosos les aseguraba ser ricos el resto de su vida. Mientras los jóvenes se lanzaban ávidamente sobre el rico botín y hurgaban afanosamente en la arena y entre las piedras, el soberano prosiguió su viaje en el desierto. Pero se dio cuenta de que alguien seguía caminando detrás de él. Se volvió y vio que era uno de sus pajes que le seguía jadeante y sudoroso. «¿Y tú?», le preguntó, «¿no te has parado para recoger algo?». El joven fijó en él los ojos con una mirada serena, colmada de dignidad y de orgullo, y respondió, «No, señor, yo sigo a mi rey».
A este relato he querido unir este año también una oración de Madeleine Delbrel, una laica francesa, sierva de Dios, que manifiesta la plena confianza en las manos de Dios, dejándose guiar por el Espíritu. Para ser un buen danzarín, contigo como con nosotros, no hace falta saber a dónde lleva la danza. Basta seguir el paso, estar alegre, ser liviano y sobre todo no estar agarrotado. No hay que pedirte explicaciones sobre los pasos que te gusta hacer. Hay que ser como la prolongación, ágil y viva de ti y recibir de ti la transmisión del ritmo de la orquesta. Hace falta no querer avanzar a toda costa, sino aceptar volverse atrás, andar de lado. Hay que saber pararse y saber resbalar en vez de caminar. Y estos serían solo pasos de estúpidos si la música no hiciese de ellos una armonía. Pero nosotros olvidamos la música de tu espíritu y hacemos de la vida un ejercicio de gimnasia. Olvidamos que entre tus brazos la vida es danza y que tu santa voluntad es de una inconcebible fantasía. Si estuviésemos contentos de ti, Señor, no podríamos resistirnos a la necesidad de danza que inunda el mundo y llegaríamos a adivinar qué danza te gusta hacernos bailar, casándonos con los pasos de tu providencia. Vivamos con orgullo y gran agradecimiento nuestra vocación. Los invito a ser para los jóvenes verdaderos guías espirituales, como Juan Bautista, quien señala a Jesús a sus discípulos diciendo: «He aquí el Cordero de Dios». Ecco l'agnello di Dio.